Bien, muy buenas. ¿Qué tal, Fray Jordi? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Hoy viernes de Cuaresma. Eso es. Un bonito día para hacer penitencia. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Ahí ¿Hay estamos. alguna devoción particular los viernes allí en el convento? Bue- Bueno, ahí lo típico, ¿no? Es decir, los Via Crucis, por las tardes se suelen hacer. Y bueno, allí donde no se ha perdido, pues la abstinencia, ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que, no sé, en Argentina, pero aquí se está perdiendo ya incluso como culturalmente, como cultural, algo cultural, el hecho de la abstinencia de los viernes. Sí, Y aquí incluso están las casas religiosas, es decir, que a veces les da igual comer que no comer carne. En algunos sitios, bueno, aún queda un poco esa concepción, pero los fieles se están perdiendo y los pastores no están, generalmente, no todo el mundo, pero muchos sacerdotes han dejado como de hecho sigue siendo digamos, de obligación la abstinencia de los viernes, todos sí. los viernes. Pero bueno, en fin, aquí estamos en esas, ¿no? Que bueno, es un signo que podemos decir, bueno, es algo muy secundario, ¿no? Primero es la conversión del corazón, pero claro, la conversión del corazón empieza por poniendo gestos concretos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, en fin. Muy bien. Hoy tocaremos algún tema de los dogmas marianos, es así, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de la Inmaculada Concepción y si, bueno, espero que nos dé tiempo de la maternidad de María. Yo voy a resumir mucho este curso que tenía ya hecho, porque era Sí. bastante extenso y a lo mejor hay conceptos que son un poco, eh, ¿cómo decir?, un poco complejos, ¿no? Para, para una sesión que, bueno, que quiere ser como una presentación, ¿no? Una introducción. Así que sí, vamos a hablar de los dogmas. Ajá. Bien, bien. Buenos días. Buenos días. Muy bien, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Buen Justamente día. estábamos comentando con Fray Jordi sobre la práctica del ayuno y la abstinencia de carne. No sé si en sus ciudades se acostumbra aún esto. Poco y nada. Pues ya. O sea, yo Pues, lo hago, lo empecé a hacer hace un par de años, pero en general, por lo que yo escucho en las comunidades, no. pues vaya, pues muy triste, ¿no? Muy triste. Bueno, aquí en España es igual, le comentaba a Ricardo, ¿no? Que aquí en España ya es algo, bueno, pues de la gente muy mayor o digamos como mínimo o como máximo, mejor dicho, de algunas comunidades religiosas, pero ya tampoco. Es decir, eh, se ha dejado, pero es como eso, como el decir, bueno, pues en los viernes vamos también a hacer, por ejemplo, abstinencia de redes sociales, ¿no?
por ejemplo. O, yo qué sé, dar más tiempo a la oración. O cosas por el estilo, porque bueno, yo sí, el primer defensor a lo mejor de la abstinencia de carne y del ayuno, los días que la Iglesia pide, pero eso va acompañado de toda una serie de cosas, ¿no? Porque debe ser como el motor de una conversión, ¿no? Es decir, una llamada a la conversión, el hecho de privarse de una alimentación, de algo que es habitual en nuestras, como decía, nuestros menús, ¿no? La carne, es decir, que es algo, antes era algo casi excepcional, hoy en día es lo más habitual, precisamente, pues algo que es habitual lo sustraemos, ¿no? Para recordarnos, pues bueno, que hay que saber privarse para poder estar mejor abiertos a Dios, ¿no? A su palabra, en la oración, a lo que Él nos diga, en la Sagrada Escritura. Por eso se pide también el tiempo de la Cuaresma, es un tiempo pues, para leer la Escritura, etcétera. Pero aquí en España, por ejemplo, yo no sé, como dice, bueno, pues debe ser algo parecido, sobre todo en algunos países de Hispanoamérica, pero aquí ya es una costumbre bastante desarraigada, digámoslo así, que ya se está perdiendo. Así que es triste, ¿no? Pero bueno. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Gracias a los que se van sumando a esta sesión de Zoom o al canal. Gracias a Fray Jordi por acompañarnos un nuevo encuentro el día de hoy en este curso introductorio a la teología mariana, y que podamos aprender un poquito más o que nos dé alguna punta como para estudiar cada uno en forma personal o leer más sobre los dogmas marianos. Así que, si parece, Fray Jordi, hacemos una oración y comenzamos. De acuerdo. Pues iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues muchas gracias a Ricardo, muchas gracias a ustedes por su atención. Bien, pues otro viernes más, aquí estamos pues para acercarnos más a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para intentar, bueno, pues esbozarla un poco mejor, ¿no? En nuestro conocimiento desde la fe y desde la devoción. Y hoy vamos a tratar de los dos, digamos, dogmas marianos. Vamos a entrar en las cuestiones más dogmáticas, digamos, en los dogmas marianos, para, digamos, brevemente hacer un sobrevuelo sobre los dogmas para poder, bueno, interiorizarlos un poco más y conocerlos mejor, ¿no? Bien, el primer dogma que vamos a tratar hoy, bueno, pues se puede imaginar, ¿no? Es decir, si seguimos un orden, digámoslo así, si podemos decir cronológico, o digamos un orden, tal cual, pues deberíamos de hablar primero de la Inmaculada Concepción. Si hablamos en orden cronológico, bueno, pues la existencia de la Virgen inicia en el momento de su concepción, y en ese, digamos, instante, si podemos decir, porque claro, es algo difícilmente captable, en ese sentido, en el que Dios le concede una concepción, vamos, digámoslo así, valga la redundancia, inmaculada, ¿eh? Es decir, libre de toda mancha de pecado. Primero el pecado original, que es el que se transmite por la generación, y al mismo tiempo todo pecado de tipo personal, es decir, sea mortal, sea venial, sea cual sea, ¿no?
Bien, como nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la historia del hombre está presente el pecado. Es una realidad que nosotros pues tenemos totalmente, digamos, ante nuestros ojos, ¿no? Aunque algunos cristianos, algunos católicos, pues digan que no. Pero bueno, esto ahora no estamos para ello, ¿no? Para hablar del pecado. Esta realidad se esclarece, la realidad del pecado, se esclarece plenamente solo a la luz de la divina revelación y sobre todo a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. La consecuencia del pecado de Adán y Eva, tras haber dejado apagarse en su corazón la confianza hacia el Creador, es la pérdida de la gracia santificante y de la justicia originales para ellos y sus descendientes. Esos dones preternaturales que habían recibido por parte de Dios, bueno, pues los pierden a causa del pecado y la gracia santificante. Y como sabemos bien, el pecado nos priva de la gracia a nosotros también, sea de manera absoluta, sea de manera, digámoslo así, relativa, sea el pecado mortal que nos separa totalmente de Dios, sea el pecado venial que, bueno, pues en cierto modo apaga la gracia en nosotros, aunque no totalmente. El pecado original es contraído por propagación y, por tanto, es una condición de nacimiento y no un acto personal. La consecuencia del pecado original es, en nosotros, la llamada concupiscencia o inclinación al pecado. La concupiscencia es esa inclinación que nosotros sentimos hacia el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, no ha dejado abandonado al hombre en manos del poder de la muerte, del pecado, sino que, porque la muerte ha venido por el pecado, sino que el mal es vencido y el hombre levantado de su caída. Es pues la feliz culpa por la que se ha merecido tal y tan grande Redentor, como se dice en el Exultet de la Vigilia Pascual. Bien, tal y como afirma San Juan Pablo II en una de sus catequesis, el Antiguo Testamento habla de un contagio del pecado que afecta a todo nacido de mujer. Por ejemplo, lo encontramos en el Salmo 50, versículo 7, una referencia a ello. En Job, en el capítulo 14, versículo 2. En el Nuevo Testamento, San Pablo declara que como consecuencia de Adán, todos pecaron y que el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación. San Pablo se hace eco de lo enseñado por la Escritura concerniendo el pecado original. El apóstol declara que heredamos no solo una pena, sino también una falta que tiene en todos nosotros por efecto penal la muerte y que alcanza a todos los descendientes de Adán. Al mismo tiempo que el anuncio de la solidaridad de todos los hombres en Adán hacia el pecado nos aporta, o a la muerte, nos aporta el mensaje de la recapitulación de todos los hombres en Cristo. Todos los que morimos en Adán hemos sido resucitados o seremos resucitados en Cristo. Todos los que hemos muerto por el pecado, por culpa de Adán, pues resucitaremos a la vida, si seremos redimidos del pecado o somos redimidos del pecado por Cristo. Bien. Dada la universalidad del pecado, es decir, todos, según el apóstol, como dice, todos hemos sido sometidos al pecado, excepto Cristo. Dada también la universalidad de la redención de Cristo, no hay nada que escape a Cristo en toda la historia. Antes de su venida, cuando parece que no hay más que la historia del pecado, es sobre su venida que ya se orienta completamente. Es decir, esa historia que parece sometida por el pecado, se orienta
hacia la redención, hacia la salvación. Cristo intervendrá en la historia como la aparición del gran misterio del secreto de Dios, desconocido hasta entonces, ahora revelado a todos, y que explica todo lo precedente. Es decir, Cristo es el que ilumina toda la historia de la salvación, digamos, previa a su venida. Los tiempos serán cumplidos cuando Dios, único juez y árbitro de los tiempos, habrá decidido que la preparación de su obra magnífica, la realización del designio total, llegue a su madurez. Bien. El designio redentor y su realización de la redención de la salvación del género humano no son propiamente posteriores a la historia del pecado. De toda eternidad, Dios, queriendo el mundo libre, ha incluido en la presciencia de su sabiduría y en la decisión de su palabra el desfallecimiento de las libertades creadas y su salvación. Es decir, no se trata de algo puramente accidental, es decir, bueno, pues Dios da la libertad a Adán y Eva pecan, bueno, pues después es como si Dios tuviera que buscar un plan B después de, digamos, a posteriori. No es así. Es decir, Dios en su presciencia conoce ya lo que va a ocurrir. Incluso el hecho de enviar al Verbo para encarnarse, para redimirnos del pecado, es algo que está en la presciencia de Dios, es decir, que está desde siempre en su plan. Lo mismo que el hecho de llamar a la Virgen Madre de Dios. Y al interior de la historia de la salvación comprometida por la falta, su intervención salvadora se ha producido desde el instante mismo de la caída. Es decir, tras el pecado de Adán y Eva, la palabra divina interviene de nuevo para la reparación del pecado. Es lo que llamamos en Génesis el protoevangelio, que tan pronto ha sido considerado como anuncio o un preanuncio ya de la redención y de la concepción inmaculada de María. No volvemos a tratar el tema de estos textos del Génesis, ya vimos un poco hace unas semanas sobre la cuestión. Bien. Vamos a hablar ahora de la redención purificadora y de la redención preservadora. Es decir, porque tenemos al Redentor y tenemos a la Virgen, que ha sido concebida sin mancha de pecado original. Ha habido durante la historia, en la teología, ha habido varias corrientes que han luchado entre ellas. Entiéndanme, es decir, que han discutido entre ellas, ¿no? Para intentar entender o comprender de manera la manera más clara, la manera más, digamos, más cercana a la verdad, es decir, en ese sentido, o digamos, comprender mejor la verdad, sobre el hecho de la Inmaculada Concepción de María. Porque una cosa es clara, la Virgen, como hija de Adán, también debería de haber sido concebida en el pecado, bajo el pecado. Pero los teólogos, en su reflexión, ven que eso no es posible. Es decir, la Virgen en ningún instante ha podido estar bajo la empresa, bajo el poder del pecado. Entonces, ya primero Duns Scoto, incluso hasta Santo Tomás, en un cierto momento, llegan a la conclusión de que la gracia de la Inmaculada Concepción se basa en una redención. La Virgen ha sido la primera redimida. Y esta redención se ha llevado a cabo, digámoslo así, en el primer instante, en el primer momento de la existencia de la Virgen María. Entonces, tenemos la redención, la obra de la redención histórica, es decir, la pasión, crucifixión, muerte y resurrección del Señor, que es, digamos, la obra de redención como tal,
que se ha cumplido en la historia, pero la Virgen ha nacido previamente, antes de eso. Pero Dios ha querido que la Virgen recibiera, digámoslo así, la gracia de la redención, todo el bien de la redención, lo recibiera ella de manera preventiva. Por eso hablamos de una redención preservadora, es decir, preservante, digámoslo así, podríamos decir. Es decir, para que se pueda, digamos, llevar a cabo ya, recibir esas gracias desde el primer instante de la existencia de María. Bien. Por un lado, debemos considerar la ley de la transmisión del pecado original como universal, como hemos dicho ya, todo menos Cristo, evidentemente. Y por un lado eso, la ley universal del pecado, y por otro lado, la plenitud de gracia de la Virgen en virtud de su maternidad divina. Como dirá Pío XII en Fulgens, en la encíclica Fulgens Corona del año 53. Si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya, al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. Y no podemos entender que la digna Madre de Dios, aquella que va a llevar en sí, va a ser como el sagrario del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, cómo podría estar ella, aunque fuera un instante, un segundo, sometida al diablo, al mal. No es posible. Bien. La concepción inmaculada, pues, de María es posible teniendo en cuenta lo que esencialmente es el pecado original, es decir, la privación de la justicia original, que es de orden moral y no físico. Ahora bien, Dios puede infundir la gracia del modo siguiente, o bien después del nacimiento, o durante la gestación, o en el momento mismo de la concepción del ser humano. En los dos primeros casos se contrae el pecado original, porque vemos que es o después del nacimiento, pues ya ha habido la gestación, ya ha habido un tiempo, digámoslo así, o durante la gestación, en el cual tenemos que contar también un periodo de tiempo en el cual esa persona estaría bajo el poder del pecado, o en el momento mismo de la concepción del ser humano, en el cual no habría ningún instante en el cual estaría bajo el poder del pecado, del demonio. Entonces, este tercer supuesto acontece por una preservación del pecado. Es decir, que Dios desde ese mismo, el mismo instante, es decir, no podemos contar un antes y un después, es decir, es en el ipso facto, pues la Virgen ha sido liberada, ha sido de toda mancha de pecado. Porque no ha recibido, digamos, esa marca que nosotros recibimos de la concupiscencia. Del mismo modo que Cristo en su humanidad tampoco ha recibido la concupiscencia. Es decir, no ha recibido ese sello, digamos, esa consecuencia del pecado original. Bien, como les digo, pues hay que distinguir dos formas de redención, de redimir. Tenemos la redención de un cautivo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros somos mercedarios, pues éramos redentores de cautivos, ¿no? Pues por un lado se redime al cautivo pagando el precio de su rescate para sacarlo del cautiverio en el que ya ha incurrido, y eso sería la redención liberadora. Es decir, en el mismo momento, pero esa persona ha sufrido un tiempo de cautividad. O pagándolo anticipadamente, es decir, impidiéndole con ello caer en cautiverio. Y sería una redención preventiva,
Es decir, antes de caer en el cautiverio, yo he pagado lo que costaría su redención. Esta última es una verdadera y propia redención, incluso más auténtica y profunda que la primera, y esta es la que se le aplicó a la Santísima Virgen María. Dios omnipotente, preveyendo desde toda la eternidad los méritos infinitos de Jesucristo Redentor, rescatando al género humano con su sangre preciosísima derramada en la cruz, digamos, en el hecho histórico de la crucifixión, aceptó anticipadamente el precio de ese rescate y lo aplicó a la Virgen María en forma de redención preventiva, impidiéndole contraer el pecado original que como criatura descendiente de nuestros primeros padres, de Adán, por vía de generación natural, debería de haber contraído y la hubiese contraído de hecho sin ese privilegio preventivo. Como dirá San Pío X en su encíclica Ad Diem Illa, Jesucristo, aún antes de tomar naturaleza humana y de lavarnos de nuestros pecados con su sangre, debió conceder a María aquella gracia y aquel privilegio especial de ser preservada y exenta desde el primer instante de su concepción de todo contagio de pecado original. Por lo tanto, Dios tiene tal horror al pecado que quiso librar a la futura madre de su hijo no solo de las manchas que se contraen por la propia voluntad, es decir, por el pecado personal, sino además por un favor especialísimo y en previsión de los méritos de Jesucristo, también de aquella otra que se transmite por una funesta herencia a todos nosotros los hijos de Adán. Así que eso es el común del ser humano, pero la Virgen fue, digamos, exenta, preservada y al mismo tiempo exenta, es decir, que ya fue, no desde el principio, sino es que ya en la duración de su existencia fue exenta y liberada y preservada de toda mancha, de cualquier mancha de pecado original. Santo Tomás, al cual se le ha considerado como el gran maculista, aunque no es así, ciertamente yo en defensa de Santo Tomás, ciertamente tengo que decir que reconozco, o hay que reconocer que Santo Tomás tuvo un primer momento de no saber cómo explicar, digamos, el hecho de que María fuera inmaculada, sinceramente, y eso yo creo que es lo propio de una persona que intenta reflexionar para mejor conocer y mejor entrar en el misterio de Dios y de la Virgen, ¿no? Pero en un primer momento no sabía, es decir, no llegaba a entender cómo podría haberse llevado eso. Y este texto que les voy a leer, incluso otro que después les voy a leer, es muy clarificador y nos muestra que Santo Tomás en nada era un maculista, digamos, acérrimo, todo lo contrario. Dice Santo Tomás: a los que Dios elige para una misión determinada, los prepara y dispone de suerte que la desempeñen idónea y convenientemente, según aquello de San Pablo. Nos hizo Dios ministros idóneos de la nueva alianza. Ahora bien, la Santísima Virgen María fue elegida por Dios para ser madre del Verbo encarnado, y no puede dudarse de que la hizo por su gracia perfectamente idónea para semejante altísima misión. Pero no sería idónea Madre de Dios si alguna vez hubiera pecado, aunque fuera levemente. Esto lo tenemos en la Suma, en la Tercia Pars, número 27, la cuestión 27, perdón, en el artículo 4. Claro, este texto no nos refiere directamente el hecho de la concepción inmaculada de la Virgen, pero nos da unas pistas, es decir, Santo Tomás nos dice que Dios prepara a la Virgen para ser madre de Dios de una manera particular. ¿Por qué no podemos hablar de una concepción inmaculada? Además, él dice que ella no sería idónea madre de Dios si no hubiera pecado alguna vez. Pero claro, el pecado personal
está en relación intrínseca con el pecado original. Es decir, no podía ser liberado del pecado original, pero cometer pecado personal, porque precisamente el pecado original es el que nos confiere, digamos, el cometer el pecado, el pecar. Entonces, estamos en esa situación de que no podemos distanciar o separar el uno del otro. La concupiscencia, repito, es un fruto, uno de los frutos, una de las consecuencias del pecado original. Bien, otro texto, y este a lo mejor es más, digamos, más clarificador, aunque creo que es posterior, ¿no? Digamos, es de los últimos textos de... Aunque no, bueno, pues es el primero de las sentencias, ¿no? Es de los primeros textos de Santo Tomás, de hecho. Dice... La pureza, Santo Tomás dice, la pureza se entiende por oposición a su contraria. Por lo mismo, puede encontrarse alguna cosa creada tan pura que no pueda haber otra más pura entre las cosas creadas si no ha sido manchada por el contagio del pecado. Y tal fue la pureza de la Santísima Virgen, que fue inmune al pecado del pecado original y del actual. Y bueno, aquí más claro, imposible, ¿no? Y con lo cual probamos que Santo Tomás, bueno, pues no fue para nada un maculista, digamos, ni acérrimo ni no acérrimo, vamos. La distinción, pues, entre redención purificadora y redención preservadora es la clave para comprender y ahondar en el misterio de la Inmaculada Concepción. Como bien lo afirma San Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Mater, en el número 10, cito, según la doctrina formulada en documentos solemnes de la Iglesia, esta gloria de la gracia se ha manifestado en la Madre de Dios por el hecho de que ha sido redimida de un modo eminente. En virtud de su riqueza de la gracia del amado, en razón de los méritos redentores del que sería su hijo, María ha sido preservada en la herencia del pecado original. Entonces, como ven, este es el núcleo, este es digamos, el contenido del dogma de la Inmaculada Concepción. Como bien saben ustedes, la definición del dogma como tal, la definición solemne, que la llevó a cabo Pío IX en el año 1854, claro, nos puede sorprender, digamos, que sea tan, digámoslo así, tan reciente, cuando es una creencia en la Iglesia, tanto en Occidente como en Oriente, que es de los primeros, empieza en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, se considera que la celebración litúrgica de la Inmaculada, una fiesta de la Concepción de María, que ya aparece en Oriente, desde el principio, desde el siglo V, más allá, en Occidente ya se cuenta a partir del siglo VII, VIII. Con lo cual ya está la base ahí, ¿no? Presente. Y es verdad que a la hora de desarrollar, digámoslo así, desde el punto de vista teológico, esta creencia, esta verdad de la fe sobre María, es verdad que es cuando hay ya el problema. ¿Cómo explicarlo? Porque también hay una concepción, digamos, o un concepto, una manera de entender el ser humano desde su concepción que, claro, en la Edad Media no se entendía tan bien como lo podemos entender hoy en día. Es decir, para los hombres del medioevo, la concepción se producía única y exclusivamente en el momento en el que a esa, digamos, masa que estaba en el vientre de la madre se le insuflaba el alma. Pero claro, la Iglesia cree que en el mismo momento de la concepción del ser humano es cuando se le infunde el alma, es decir, el alma que es el principio de vida principalmente, tanto a nivel, digamos, humano como a nivel espiritual, a nivel sobrenatural, digámoslo así.
Es decir, empieza en ese momento. Entonces, había un poco también ese problema en el que no se sabía bien en qué momento exacto la persona era persona en el sentido de ser humano completo, es decir, un cuerpo y un alma, ¿no? Entonces, un poco ese problema o esas discusiones también estaban, digamos, relacionadas con ese concepto. Y ese concepto cambia o pasa en el momento en el que se dice que cómo es posible que la Virgen pudiera estar, aunque fuera un instante, sometida al pecado. Porque entonces ya no podía ser digna Madre de Dios, como hemos escuchado de Santo Tomás, ¿no? Bien, pues hemos visto, digamos, el dogma de la Inmaculada Concepción. Bien, vamos a ver rápidamente, en el tiempo que nos queda, hablar del dogma de la virginidad de María. La Virgen, Madre de Dios, es decir, Madre de Jesús, Madre de Cristo y Madre de Dios, que no podemos disociar. ¿Ves? Por eso ya es, digamos, ahí estaban los heréticos, ¿no? Para disociar. O unos decían que no podría ser Madre de Dios porque Cristo no es Dios para ellos. O bien podían decir que no podía ser ni lo uno ni lo otro, porque, bueno, podía ser Madre de Dios en el sentido de que cómo podía ser la Madre de Dios, considerar Madre de Dios la madre de un hombre. Pero claro, no había había ese problema, ¿no? De no saber realmente, no ahondar en las naturalezas de Cristo, es decir, Cristo una persona y dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y como veremos, tanto el dogma de la maternidad divina como el dogma de la virginidad perpetua de María, le decía, vamos a hablar de la virginidad, no de la maternidad, pues están totalmente en relación, porque no podemos considerar lo uno sin lo otro. Y tanto la virginidad perpetua de María y su maternidad están unidas de manera indisoluble con la fe, con la verdad de la divinidad de Cristo. Bien. Sobre la virginidad perpetua de María, que no es sobre la maternidad la dejamos para la semana que viene, Dios mediante. La profesión de fe de que María fue siempre virgen aparece por primera vez en forma amplia en el símbolo llamado de San Epifanio, a principios del siglo IV, que dice: fue perfectamente engendrado Cristo, fue perfectamente engendrado de Santa María, siempre virgen, por obra del Espíritu Santo. Esta fórmula después es retomada por el concilio de Calcedonia y también por el concilio de Éfeso. La virginidad perpetua de María se entendía evidentemente, como virginidad antes del parto, durante el parto y después del parto. San Ildefonso, ya en el siglo VII, San Ildefonso de Toledo, gran arzobispo de Toledo, y gran doctor de la Iglesia, escribe en su tratado sobre la virginidad perpetua de María la siguiente fórmula: virgen antes de la venida del Hijo, virgen después de la generación del Hijo, virgen con el nacimiento del Hijo, virgen después de nacido el Hijo. Digamos, es como un sinónimo de lo dicho, ¿no? Antes del parto, virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Esta fórmula ternaria, antes, durante y post y después, se hizo clásica en cuanto que resultó, digamos, explicaba realmente lo que es la virginidad perpetua. Bien. Vamos a hablar también, vamos a hablar de esto brevemente, de
doctrina bíblica sobre la virginidad perpetua de María. Brevemente, porque son textos que ya vimos anteriormente, un poco así rápidamente, y bueno, sería bien pues un poco retomarlos para ver, digamos, en qué nos pueden iluminar. Sobre la virginidad antes del parto podíamos citar el relato de la Anunciación, que lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 y siguientes. Bien, como sabemos, en el relato, el ángel Gabriel, San Gabriel, es enviado a una virgen y bueno, pues le anuncia, ¿no? La saluda y le anuncia lo que va a ser, digamos, que va a concebir por obra del Espíritu Santo y al que engendrará le pondrá el nombre Emmanuel. Curioso de que sea la madre, sea María, la que tenga que ponerle el nombre al niño. Ante la objeción de María, objeción, entiéndanme, es decir, simplemente ella pues pregunta, bueno, ¿cómo es posible si yo no he conocido a un varón, ¿no? Se refiere precisamente a su virginidad, es decir, aún no ha conocido, es decir, ya está desposada con José, pero no conoce varón, no lo conoce, no lo ha conocido, es decir, que la Virgen es virgen, valga la redundancia, ¿no? El ángel responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esta clara alusión a la fuerza creadora de Dios, de la que también tenemos el eco en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, es decir, que el Espíritu Santo, el Espíritu, planaba sobre las aguas. Bueno, pues Dios pudo crear todo de la nada, pues también puede hacer que del seno de María se forme el cuerpo de un niño sin el concurso de un varón. La concepción virginal de Jesús se nos dice explícitamente también en San Mateo, capítulo 1, versículos 22 y siguientes, en la que retoma la profecía, si se acuerdan, de Isaías, capítulo 7, versículo 14, cuando el profeta le pide un signo, le dice al rey Ahaz que pida un signo a Dios, y el rey, supuestamente, con esa falsa humildad, le dice que él no va a tentar al Señor, y entonces Isaías le dice, aunque no lo pidas, Dios te va a dar un signo, y es este, la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Esta afirmación constituye, digamos en San Mateo, bueno, lo que tenemos aquí, constituye la culminación del relato sobre el mensaje a San José, el sueño de San José, ¿no? En cuanto a la explicación de su problema de fondo. José se ha encontrado ante la incerteza sobre cómo debe comportarse consecuentemente al hecho de que María se halló encinta por obra del Espíritu Santo. No es que José dudara de la veracidad o de la honestidad de María, sino que su conocimiento humano no llega en su totalidad a entender cómo puede realizarse ese milagro, esa maravilla. El mensaje a San José, subraya que, aunque es verdad que lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo, él debe quedarse para dar el nombre al niño e introducirlo así jurídicamente en la descendencia davídica, según la tradición de la Iglesia, porque hay varias digamos, opciones, digámoslo así. Es decir, precisamente José, como es de la estirpe de David, por ello que es el padre, como decimos, el padre putativo, es decir, él hace las funciones de padre de nuestro Señor, para darle precisamente la descendencia. Y hay también la tradición, o digamos la concepción de que la Virgen, algunos piensan que María también habría pertenecido a la estirpe davídica, y otros consideran que ella habría pertenecido a la estirpe sacerdotal, a la estirpe de Aarón, con lo cual Cristo tendría en sí, digamos, esas dos estirpes, es decir, él es rey, sacerdote y rey, y también profeta, evidentemente, ¿no?
Entonces, bueno, pues este primer texto, ¿no? Antes del parto. Para la virginidad del parto podemos retomar pues el texto de Isaías, ¿no? 7:14. Hay que subrayar la simultaneidad del hecho de ser virgen, en que ser virgen no es solo con la acción de concebir, sino con la acción de dar a luz. La madre del Mesías será virgen al concebir antes del parto y virgen al dar a luz en el parto. También podemos citar, ¿no?, el texto de San Lucas, capítulo 2, versículo 7, donde se describe a María en actividad inmediatamente después del parto y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le recostó en un pesebre. La situación concuerda más con un parto que hubiera carecido de dolores naturales. Es decir, ¿cómo podemos concebir que la Virgen, ella misma, hiciera todas estas acciones cuando sabemos bien que el parto pues, deja a la mujer pues, en un estado de gran cansancio, ¿no? Bueno, aquí las madres que están aquí escuchándonos pueden decirnos mejor lo que hay, aunque hoy en día pues, no es lo mismo que un parto en el primer siglo digamos, de la era cristiana, que ahí digamos, lo que era la medicina no tenía los avances que hoy en día tenemos. Pero es curioso, ¿no?, que la Virgen misma, ella llevara a cabo todas esas tareas. A veces se ha representado, ¿no?, a la Virgen después del parto en la cama, en una cama, con cara así como lívida, la pobre pues está como cansada, y luego hay unas señoras que se están dedicando a lavar al niño, ¿no? Claro, eso es un poco, bueno, está muy bien, ¿no? Por ejemplo, en Zurbarán, yo tengo en mente un par de cuadros de Zurbarán en los que aparece esa escena de la Natividad, pero claro, no concordaría precisamente con este relato. Y este relato concuerda mucho mejor con el hecho de la virginidad durante el parto. Es decir, la Virgen ha carecido ha habido una carencia del dolor físico, y como dirá el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Es decir, no ha habido sangres, las sangres en plural entendidas como esas sangres que la mujer expulsa en el momento del parto, ¿no? Bien. Por último, digamos, en esta exposición sobre la virginidad antes, durante y post, desde un punto de vista bíblico, pues en lo que es la virginidad después del parto, nos podemos basar en el texto de San Lucas, capítulo 1, versículo 34. Cuando la Virgen dice, ¿cómo será eso? Pues no puedo o no quiero conocer varón. Es decir, traducido de esa manera, ¿no?, en el sentido del semitismo, ¿no? Es decir, la expresión desde el punto de vista semítico vendría a decir eso. Esto nos lleva a concluir la existencia en María de un propósito de virginidad. Algunos autores han hablado del voto de virginidad de María, incluso del voto de virginidad de José. Por eso la reacción de José, en cierto modo. Bueno, pues posiblemente la Virgen hubiera llevado a cabo un voto digamos, de virginidad, que es lo que haría que ella pudiera decir lo que le dice al ángel, ¿no? Y lo que aquí ahora vemos, ¿no?, después en este relato, en este texto de San Lucas. Si María ama de tal manera su virginidad, aunque la virginidad saben bien ustedes que en el pueblo de Israel, a priori, no estaba bien visto. Pero claro, la mujer que moría virgen, pues era como, bueno, era un gran drama, ¿no? Porque no llevaba a cabo traía una descendencia. Y sabemos bien que para el pueblo de Israel, para los judíos, sobre todo en una época determinada, a lo mejor ahora ya en la época, ¿no?, del primer siglo de nuestra era, no era a lo mejor tanto, porque ya había una fe en la resurrección. Pero durante mucho tiempo el pueblo de Israel consideraba que el no traer descendencia era un signo de la maldición de Dios.
porque la descendencia era la pervivencia de la persona. Es decir, la persona iba al Hades, aquel lugar así, bueno, pues un poco tenebroso, etcétera, ¿no? Y la pervivencia digamos, de la persona eran los hijos, y contra más hijos, pues más perduraría la persona, es decir, en ese sentido. Que luego vemos, por ejemplo, en los últimos libros, ¿no? Perdón, de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, en que vemos, ¿no? ¿Cómo decirles? Esa fe en la resurrección que lleva, pues, en cierto modo, pues, a considerar que, bueno, pues no son los hijos como tal, digamos, lo que nos da la pervivencia para la vida eterna, sino son las buenas obras, es el haber sido fieles a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, para acabar, vamos simplemente a dar por encima, a señalar algunas razones que Santo Tomás da para la conveniencia de la concepción virginal de Cristo, es decir, que María fuera concebida, digamos, que fuera virgen, ¿no? Ante el parto, durante el parto, es decir, una virginidad perpetua. En primer lugar, Santo Tomás apela a la propia dignidad del Padre Celestial que envió a Cristo al mundo. Siendo Cristo verdadero y natural Hijo de Dios, no fue conveniente que tuviera otro Padre fuera de Dios para que la dignidad de Dios Padre no se comunicara a otro. Es decir, San José, digamos, lleva a cabo la paternidad en tanto en cuanto, pues, es decir, para cumplir la ley, para estar, digamos, ¿cómo decir?, para que Cristo en su humanidad pueda, digamos, ser educado, ser acompañado, pues, por un padre, ¿no? En segundo lugar, por la propia dignidad del Hijo, que es el Verbo de Dios. El verbo mental es concebido sin ninguna corrupción del corazón. Aún más, la corrupción del corazón impide la concepción de un verbo perfecto. Pero como la carne humana fue tomada por el verbo para hacerla suya, fue conveniente que fuera concebida sin corrupción alguna de la madre. Bien. En tercer lugar, por la dignidad de la humanidad de Cristo que venía a quitar los pecados del mundo. Era conveniente que su concepción nada tuviera que ver con la concupiscencia de la carne que proviene del pecado. Esto en relación con la Inmaculada Concepción. Un cuarto elemento. Por el fin de la encarnación de Cristo, ordenada a que los hombres renaciesen hijos de Dios, no por voluntad de la carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Esto es, por la virtud del mismo Dios, cuyo ejemplar debió aparecer en la misma concepción de Cristo. Por otra parte, el doctor Angélico expone las razones por las que la Santísima Virgen debió conservar perpetuamente su virginidad y la conservó de hecho. Porque, en primer lugar, sería ofensivo para Cristo, que por la naturaleza divina es hijo unigénito y absolutamente perfecto del Padre. Un poco, digámoslo así, en cierta manera, por el hecho de que como es hijo unigénito de Dios, el primogénito, el único de Dios Padre, pues la Virgen, al ser madre, pues debe ser madre únicamente de un hijo unigénito, de un primogénito, en el mismo sentido. Nosotros somos hijos por adopción, somos hijos espirituales de María, espiritualmente, pero en ese sentido, carnalmente hablando, pues Cristo debía ser el único hijo de María.
Bien, en segundo lugar, porque sería ofensivo para el Espíritu Santo, evidentemente, cuyo sagrario fue el seno virginal de María, en el que formó la carne de Cristo, y no era decente que fuese profanado por ningún varón. En tercer lugar, porque ofendería la dignidad y santidad de la Madre de Dios, que resultaría ingratísima, muy ingrata, si no se contentara con tal hijo y consintiera en perder por el concúbito su virginidad, que tan milagrosamente le había sido conservada. Y en cuarto lugar, al mismo San José habría que imputar una gravísima temeridad, dice Santo Tomás, si hubiera intentado manchar a aquella de quien había sabido por la revelación del ángel que había concebido a Dios por obra del Espíritu Santo. Pero bueno, estas son razones, digámoslo así, a posteriori. Pero sabemos bien, por la fe, que la Virgen es virgen, digamos, su virginidad es perpetua por el hecho, para empezar, de ser concebida sin mancha de pecado original. Y digamos, eso es lo que barre, digamos, toda posibilidad de que la Virgen no fuera como tal siempre, antes, durante y después del parto. Claro, tenemos la cuestión de los protestantes, por ejemplo, ellos niegan que la Virgen fuera concebida sin mancha de pecado original. Para ellos es una leyenda, no sé, pero claro, es lo que sustenta. Y vemos que los dogmas marianos todos tienen una razón intrínseca. Cuando veamos la maternidad, la asunción, pues también, es decir, esos 4 dogmas marianos están unidos y las otras afirmaciones sobre la Virgen María exactamente igual. Es decir, hay un conjunto, una lógica interna que lo hace, digamos, indestructible, si podemos decir. Si quitamos uno de los elementos, eso es lo que es la herejía. La herejía es separar uno de los elementos de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya no estamos en la verdad. Entonces, si quitamos alguno de estos elementos, la virginidad, ¿cuántos católicos hay que dicen, bueno, pues si la Virgen no hubiera sido perpetuamente virgen? Eso de la Inmaculada Concepción, eso son leyendas medievales, eso no tiene ningún sentido, pero es que precisamente si entramos un poco en el misterio de Dios, en el conocimiento de la verdad, pues no podemos decir que no fuera así, ciertamente. Bueno, pues si quieren, pues les dejo este tiempo que nos queda para acabar este rato, ¿no? digamos, de meditación y estudio sobre María. Pues si tienen alguna cuestión o un comentario, no sé. Muy bien, sí, si alguien desea hacer una pregunta, puede tomar el micrófono y hacerla, no hay problemas. Para mí, rescato lo que expresó Fray Jordi sobre que los protestantes dicen que, bueno, la Virgen no fue inmaculada, y otros dicen que tuvo más hijos que Jesucristo. Con lo cual dejaste bastante claro de que Dios en su divino plan tuvo un unigénito hijo, uno solo, primogénito, y de manera tal preparó a su madre en este mundo para que sea también madre de un único hijo, no de varios hijos posteriores luego de Jesucristo, ¿no? Ciertamente, en esta cuestión es interesante porque, si nos basamos en los dos textos que pueden ser un poquito polémicos, es decir, precisamente cuando se habla del primogénito, claro, nos puede venir al pensamiento enseguida decir, bueno, pues si hubo un primogénito es que hubo más. Podemos decir. Pero claro, si vemos en la Sagrada Escritura, y no necesariamente en la Sagrada Escritura, primogénito no quiere decir que hayan más después, necesariamente. Y primogénito es él, hay uno. Si la primogenitura, sí, normalmente lo entendemos como es el primero entre varios. Si el primero en orden,
por ejemplo, cronológico, el más antiguo, el mayor, o el primero al que yo le doy, digamos, la primogenitura como tal. Puede ser así. Pero, de hecho, la Sagrada Escritura no considera necesariamente la primogenitura de ese sentido. De hecho, cuando decimos que Cristo es hijo primogénito de Dios Padre, hijo, digamos, por naturaleza de Dios Padre, únicamente es Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros somos hijos por adopción, no por naturaleza. Nosotros no compartimos la naturaleza divina con Dios, son por adopción. Pues ya, eso ya es un criterio claro. Y el segundo texto que hay, que es también polémico, es el de los hermanos de Jesús, ¿no? Es decir, famoso. Y yo preparándome el curso que doy los jueves por la tarde, bueno, aquí en España por la noche, a Unir Cervantes, en el texto, en San Juan, en el texto de la crucifixión, cuando se habla de que María estaba acompañada de otras mujeres, María la de Cleofás, que era su hermana, y María Magdalena, y cuando hablamos de que cuando hablamos de que Cristo le dice he aquí a María, he aquí tu hijo, refiriéndose al discípulo, y al discípulo, he aquí tu madre. Por un lado, digamos, el concepto, digamos, o la expresión de discípulo no quiere decir a ese discípulo en particular, sino está hablando de San Juan como el discípulo, es decir, el discípulo que podemos ser nosotros, podemos ser cada uno de nosotros. Y es ahí, digamos, uno de los, digamos, de los momentos cumbres del hecho de que María sea nuestra madre espiritualmente. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que María de Cleofás, ella tenía también hijos, que son los parientes, digamos, los primos o parientes de Jesús. Y claro, sabemos bien que en aquellos lugares, digamos, en Oriente, como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí en algunas zonas de España, por ejemplo, el hablar de hermano, ustedes también pueden, en algunas expresiones, ¿no? Hermano no quiere decir hermano de sangre, y mucho menos. A nosotros como cristianos, ¿no? Hablamos de hermanos, ¿no? Entre nosotros somos hermanos. Pero claro, esa fraternidad no tiene nada que ver con la fraternidad, digamos, sanguínea. Consanguínea, digámoslo así, mejor dicho. Entonces, claro, hay que también conocer un poco el contexto. Si nos quedamos únicamente en una palabra que ha sido traducida y no sabemos bien el contexto, pues evidentemente podemos caer en todas estas barbaridades que hay. Y pienso que eso es muy, muy importante, ¿no? El contexto también está dado en mismo en la Biblia, en Génesis, entre Abraham y Lot. En un momento dice que Abraham es tío de Lot. Cuando se separan, cuando vienen que los empleados de Lot se estaban peleando con los de Abraham, que hablan entre ellos y dicen, bueno, vamos a separarnos, no vamos a pelearnos entre nosotros, o sea que somos hermanos entre nosotros. Ahí está hablando de quiénes son hermanos, son los que son de la misma familia, lo que son. Y hay otro texto más, no me acuerdo cuál es, en el cual habla que después Jesús le habló a más de 500 hermanos. Entonces, que María tuvo 500 hijos. Evidentemente, ¿no? Es decir, y esa es la cuestión. Y si profundizamos pues también yo a veces pienso, bueno, yo personalmente, esto es muy subjetivo, pero muchas veces me digo, aquí hay, por un lado, y eso yo lo pienso de algunos teólogos y exegetas, si se puede llamar así, católicos, que tienen un afán más grande en, digamos, un conocimiento racional que ya, digamos, descarrila de la fe. De hecho, algunos ya no ni siquiera creen en Dios, o que Jesucristo sea Dios, por ejemplo, con lo cual ya todo lo demás también cae por sí solo. Hay un afán más en ese sentido digamos, del estudio racional como tal, que el hecho de que el estudio debe ser lo que nos lleve a profundizar en la fe y no a perder la fe, mejor decir, primero a profundizar en la fe.
amar más a Dios, a amar más a María. Pero claro, si perdemos la fe en Dios y ¿cómo decir? Consideramos a María como una mujer cualquiera o como otra, pero que no hay nada más, pues entonces nuestro estudio bíblico, teológico, pues mejor romperlo en muchos trozos y tirarlo a la basura. Es decir, porque esto no es el fin ni del uno ni del otro. Ciertamente. Y conociendo un poco en esos textos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se quiere decir? Pues entonces llegaremos a una conclusión muy distinta de la que a veces nos han querido hacer creer, tanto desde el punto de vista católico como, sobre todo, desde el punto de vista protestante. Que ya vemos que el protestantismo es una, ¿cómo decir?, se ha quedado en una pura, digamos, errancia doctrinal que no se sabe realmente en dónde estamos, ¿no? Es decir... Exacto, bueno, muy bien, muchas gracias. Si no hay alguna otra consulta o comentario. Muy Está bien, perfectamente claro. está muy claro. Me Bueno, alegra, muy me bien, alegra. Fray Jordi, gracias por una nueva oportunidad de aprender un poquito más en esta que pasó sobre 2 dogmas marianos. Restarán los otros 2 dogmas y la clase final con algún agregado para crecer en la espiritualidad que Fray Jordi gustosamente nos va a compartir al último de este pequeño curso, cómo crecer en la espiritualidad y en el amor continuo y constante a la Madre de Dios y Madre nuestra. Así que, si le parece, hacemos una breve oración y finalizamos esta clase. Muchas gracias. De acuerdo. Pues nos ponemos bajo la protección de María, nuestra Madre, y le damos gracias por habernos acompañado en este tiempo de reflexión, de conocimiento, de estudio. Y ella, que es el templo de la Santísima Trinidad, pues le pedimos que ella interceda para que la Santísima Trinidad también habite en nosotros y para que nos haga crecer en su amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y Ahora y siempre, por siempre, los siglos por de los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su atención y Gracias bueno, a pues usted, Padre. esperándoles a ustedes la semana que viene, pues hablaremos, como decía Ricardo, de otros 2 dogmas marianos, la maternidad y la asunción. Entonces, bueno, Dios mediante, pues nos encontraremos a esta misma hora para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias.